Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Quien les habla, Marlene Alexandra Santillán Martínez, docente de Básica Elemental. Estoy cursando la maestría en Educación Básica en la Universidad UNEMI. El día de hoy les vamos a hablar acerca de un tema especial que se refiere a las matemáticas en Básica Elemental, específicamente cuarto grado. El grupo está conformado por los siguientes maestrantes, que es Morante Pino, Vanessa Lorena, Ronquillo Soledispa, María Fernanda, Salvatierra Costa, Zoila Patricia, Suárez Alarcón, Cirilo Sergio y quien les habla, Santillán Martínez, Marlene Alexandra. Entonces, vamos a empezar con nuestra presentación. Les damos la bienvenida al maravilloso mundo de las matemáticas. El tema que nosotros vamos a tratar es acerca de la resolución de problemas. ¿De qué se tratará la resolución de problemas? Entonces, a medida que vayamos observando el video, se van a dar cuenta de qué se trata. Muy bien. Entonces, el objetivo de nuestra actividad es aplicar estrategias de conteo, procedimientos de cálculos de suma del 0 al 9999 para resolver de forma colaborativa problemas cotidianos de su entorno, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos varios subtemas. En este caso vamos a tratar el primer subtema, que es la resolución de problemas con sumas, ¿verdad? Que es en base al objetivo que les acabo de mencionar. El segundo subtema es la resolución de problemas con restas y el tercer subtema es la resolución de problemas con multiplicación. Entonces, antes de empezar con la actividad, vamos a pensar un ratito, ¿verdad? Entonces, nosotros para poder, ¿verdad? Resolver un problema debemos de qué cosa pensar, ¿verdad? Entonces, para esto vamos a leer la siguiente adivinanza. Dice, tengo agujas y no sé coser, tengo números y no sé leer. ¿Qué será? Exacto, ¿verdad? Es lo que ustedes están pensando. El reloj. Muy bien, continuamos. Ok, entonces, resolución de problemas. Dice, ¿qué debemos hacer para resolver un problema? Nosotros para resolver un problema matemático debemos de seguir un proceso sistemático, es decir, unos pasos en orden que debemos de seguir, ¿verdad? Entonces, para esto vamos a observar los pasos, ¿verdad? Entonces, el primer paso que nosotros debemos de seguir es el siguiente, dice, se lee el problema y se anota los datos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Leer el problema, ¿verdad? Y en el problema vamos a encontrar los datos necesarios para resolverlo. El segundo paso es el razonamiento. Dice, se lee la pregunta y se decide una operación, ¿verdad? Entonces, es aquí donde nosotros identificamos, ¿verdad? En base a la pregunta, ¿qué operación vamos a hacer? Ya sea esta una suma, una multiplicación o una resta. El tercer paso es la operación. Dice que se plantea y se resuelve la operación. Entonces, en este paso es aquí donde nosotros ya resolvemos el problema mediante la operación que hemos elegido, ¿verdad? Si es una suma o si es una resta o es una multiplicación. ¿Cómo lo hacemos? Ubicando los datos del problema en la base, en la tabla, ¿verdad? En la tabla de datos, ¿verdad? Quiere decir que vamos a ubicar unidad con unidad, decena con decena y centena con centena y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, el siguiente paso, ¿verdad? Que nosotros debemos de seguir es la comprobación, ¿verdad? ¿Qué hacemos aquí? Dice, se comprueba si la operación está bien realizada. Para este paso, ¿cómo nosotros comprobamos?
utilizando la propiedad conmutativa, que ya la hemos visto anteriormente. ¿De qué se trata esa propiedad, verdad? Entonces, que el orden de sumando no altera el producto. Quiere decir que nosotros podemos ubicar en los sumandos en diferentes ubicaciones, ¿verdad? Y no va a alterar el producto. Y de esa forma nosotros nos vamos a dar cuenta si esa suma está de forma correcta, ¿verdad? En el caso que realicemos problemas en bases a sumas. Aquí tenemos un ejemplo, dice, puedes leer varias veces el problema hasta comprenderlo. Ana colecciona láminas de deportistas famosos. Ellos tienen 1,200 y su primo le regala 3,452. ¿Cuántas láminas completó Ana en su colección? Muy bien, entonces, ¿qué hacemos aquí? Identificamos los datos del problema. ¿Cuáles vendrían a ser los datos del problema? Aquí tendríamos que Ana, ¿verdad? Tiene 1,200 láminas, ¿verdad? Y su prima, ¿cuánto le regaló? 3,452. Esos son los datos del problema. Ahora, ¿qué hacemos? El razonamiento, ¿verdad? Es el siguiente paso. Nosotros identificamos, como ya les expliqué, en base a la pregunta, ¿verdad? ¿Qué operación voy a realizar? Si es una suma, una resta o una multiplicación. Como nos damos cuenta que aquí nos está pidiendo el total de cuántas láminas tiene Ana en su colección, pues entonces tenemos que realizar una suma, ¿verdad? Ahora, el siguiente paso es la operación, es donde vamos a realizar ya la suma, ubicando los números en la tabla de posición, ¿verdad? Ya les indiqué, tenían que ubicarlo unidad con unidad, decena con decena, centena con decena, ¿verdad? Y por último viene la comprobación utilizando la propiedad conmutativa, ¿verdad? Entonces, en la siguiente imagen podemos observar, ¿verdad? Ya el problema resuelto con su operación, en este caso que es una suma y su comprobación. Entonces, esto es todo lo que tengo que indicarles acerca de la resolución de problema. Muchas gracias.